y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Interesante la lectura en la cual presenta el apóstol Pablo a través de la carta en la cual le escribe a la iglesia de Éfeso. Y es interesante porque esta carta enfatiza la unidad de todos los creyentes en Cristo, independientemente de su origen étnico, aspecto social. También subraya que en Cristo, no importando si son judíos o gentiles, todos han sido reconciliados y ahora forman lo que se llama un solo cuerpo. También hay que ver que si la iglesia es como un cuerpo, el apóstol Pablo hace énfasis mediante la carta a esta iglesia que está destacándose la importancia de esta unidad mediante la diversidad de este cuerpo de nuevos creyentes y que cada miembro tiene lo que se llama un papel importante que desempeñar. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender que Dios tiene un plan y ese plan el apóstol Pablo lo expone en toda la carta. Por eso es que se recomienda que cuando estamos trabajando dentro de un párrafo dentro de la carta o de las cartas que estemos leyendo del apóstol Pablo, tanto sea una carta de carácter pastoral o de carácter general, se recomienda siempre que hagamos lectura de toda la carta y luego entonces entremos a la porción que vamos a analizar. Y entonces podamos ver qué es lo que el escritor o el autor está queriendo decir. En esta ocasión vemos que, como indicábamos, en el plan de Dios, el apóstol expone lo que se llama el plan eterno de Dios, la cual incluye lo que nosotros conocemos como la redención, que es a través de Jesucristo. También la revelación de los misterios del Evangelio y también el apóstol centra el aspecto de la restauración de todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo. Y es importante también entender que la carta también enfoca en aspectos de lo que es vida cristiana, en la cual podemos notar que cuando leemos toda la carta hay una serie de instrucciones que son de carácter práctico sobre cómo deben vivir los cristianos. Es por eso que se incluyen consejos sobre lo que es vida moral, lo que es el aspecto de la ética, sobre lo que es las relaciones familiares y aspectos laborales. También se enfatizaba la necesidad de vivir de acuerdo con la nueva identidad que ahora se tiene en Cristo.
Y hay un aspecto importante cuando leemos la carta, que es que también el apóstol Pablo enfatiza lo que se conoce como la armadura de Dios. Por eso que en este capítulo final vemos que el apóstol Pablo insta a los creyentes a lo que él menciona, el vestirse con la armadura de Dios para poder resistir las tentaciones y los ataques espirituales, usando lo que se llaman más bien metáforas de carácter militar para describir estas virtudes y herramientas espirituales que son necesarias para la vida cristiana. Una vez nosotros teniendo claro qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir en esta carta, en la cual el joven Timoteo es el pastor de esta congregación, podemos entonces enfocarnos a el párrafo en la cual vamos a discutir en esta ocasión, que viene siendo el capítulo 2, versículos del 1 al 10, que es interesantísimo y en la cual él mismo ha traído una serie de interrogantes, pero queremos entonces analizarlos nosotros mismos y compartir el análisis que tenemos nosotros, y a la misma vez invitarlos a ustedes a que hagan también el estudio inductivo y puedan también encontrar qué es lo que el autor está queriendo plasmar. En esta ocasión, el apóstol Pablo. Y hay una serie de preguntas que deberíamos formularnos, aunque pudiéramos hacer muchas preguntas. Por lo menos este servidor se plantea al menos 3 preguntas en las cuales queremos contestar en el proceso. La primera es, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo específicamente en todo el párrafo? También tenemos que ver qué está diciendo Pablo cuando se refiere a la fe. ¿Está hablando de la fe como un don que solo se le otorga a algunos? Entonces también podemos preguntarnos si el apóstol está hablando de una gracia previniente que se le otorga a los individuos para la salvación en un periodo de tiempo. Vamos entonces a analizar el pasaje y vamos entonces también, y valga la redundancia, a trabajar en ese proceso de desmenuzar cuidadosamente todo lo que el apóstol Pablo está queriendo decir en su contenido para poder contestar estas preguntas. Por lo tanto, es importante que si hemos mencionado aspectos como lo que es la unidad en Cristo, lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, lo que es la vida cristiana, la importancia de revestirse de la armadura de Dios, podríamos decir que estos son aspectos centrales de la carta. Por lo tanto, cuando analizamos, entendemos que esto constituye ser un eje central en el contenido de la misma. Ahora bien, como nosotros sabemos, la carta está dirigida a una comunidad cristiana y es una comunidad en la cual ya ha aceptado a Cristo como Salvador. Habíamos señalado anteriormente que esta comunidad es una comunidad en la cual está bajo la tutela del joven pastor Timoteo. Y por lo tanto, vemos que esta iglesia está en buenas manos, pero también está en el proceso de formación, desarrollo y crecimiento. También tenemos que ver que si nosotros hacemos un recuento en cuanto a la trayectoria de la vida del apóstol Pablo durante su función misionera, el apóstol Pablo había pasado un tiempo significativo en Éfeso durante viajes misioneros, en la cual había establecido lo que se conoce como una comunidad cristiana en ese lugar. Y había enfrentado la oposición de personas, entiéndase, aquellos se conocían como los artesanos que fabricaban artículos para el culto de la diosa Artemisa. Y esta referencia usted la puede encontrar en el capítulo 19 del libro de los Hechos, específicamente en el versículo 23 al 41. Ahora, también hay que ver que la iglesia de Éfeso enfrentaba también desafíos de aspecto de lo que era el sincretismo religioso. También enfrentaba lo que se conocía como una especie de presión social
para conformarse a las prácticas culturales paganas. También había lo que se llamaba una tensión entre cristianos, judíos y gentiles. Lo que había entonces necesario dar énfasis a lo que Pablo en la carta habla sobre la unidad que hay en Cristo. Estos aspectos entonces nos ayudan a tener más a fondo cuál era la situación de carácter interna como también externa de la carta. También tenemos que ver el propósito. Vemos que el apóstol escribe con la intención de fortalecer, animar a los creyentes en la fe, la convicción que ellos ahora tenían en la persona de Cristo. Y le estaba recordando que ahora ellos tenían una identidad. Y esa identidad era en la persona de Cristo Redentor. Y la importancia de vivir una vida digna de ese llamado. También el apóstol buscaba lo que se llama fomentar, y volvemos y repetimos y vamos a estar diciéndolo en varias ocasiones, la unidad entre cristianos, tanto judíos como gentiles, y ofrecer enseñanzas prácticas sobre lo que es la vida cristiana. Hay otro aspecto interesante que tenemos que notar, y es que dentro de la carta hay una serie de asuntos teológicos, y dentro de esos asuntos teológicos tenemos que ver que la carta también se centra en lo que se conoce como la supremacía de Cristo y el plan redentor de Dios, en la cual destaca la reconciliación y la unidad en la iglesia. También se puede ver que se aborda la importancia de, y volvemos y repetimos, vida ética, vida moral de los creyentes en respuesta a la nueva identidad en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que el Dios en la cual Pablo postulaba era un Dios en la cual demandaba un comportamiento que resaltara las características de un Dios en la cual se manifestaba de una manera moral, y lo hizo a través del ministerio de Jesucristo. También en la carta se puede ver ese contenido rico teológico de estas aplicaciones prácticas. Es por eso que Jesús también durante su ministerio hablaba de manera enfática cuando decía que por los frutos era que se nos iba a conocer. Y también a los de aquel tiempo hablaba a los discípulos diciendo: por esto van a saber que son mis discípulos, porque ustedes se aman los unos a los otros. Por lo tanto, esto aborda los aspectos que son, y valga la redundancia, lo que es las aplicaciones en cuanto a las enseñanzas de Jesús. Ahora, esto constituye ser un aspecto relevante también para la iglesia actual, en la cual se proporcionan estos principios porque son eternos, son verdades en la cual afirman nuestra vida de relación con Dios, y en la cual son principios eternos en medio de un contexto histórico específico. Y este es nuestro contexto. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, vivimos en un mundo en la cual nos invita a actuar de una manera totalmente distinta, pero Dios entonces nos llama a actuar de acuerdo a la manera le ha dicho a la iglesia cómo debe comportarse. La carta también tenemos que ver que tiene un carácter lingüístico. Por lo tanto, vamos a concentrarnos entre los versículos 1 al 10 y vamos a ver que la carta tiene una estructura y tiene un estilo. Por lo regular, aunque está escrita en nuestro idioma, vamos a ver que esta carta, su contenido original es un griego común, lo que los especialistas le llaman ese griego koine, lo que llamaban esa lengua franca del mundo del periodo de ese tiempo mediterráneo. Y fue en ese periodo helénico y romano donde el apóstol Pablo entonces dedica tiempo para escribir este documento. También
refleja una serie de características que son típicas de la forma en que el apóstol Pablo escribe y presenta lo que se llama una serie de análisis dentro de ese aspecto lingüístico. Y vamos a verlo a través de la carta y vamos a tratar de presentarlo dentro de una perspectiva a través de nuestro idioma, para que nosotros podamos ver qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo señalar. Hay otro aspecto importante en adición al dialecto koiné que se utilizaba en aquel tiempo, el estilo retórico que utiliza el apóstol. Ese estilo retórico se conoce como uno de carácter elevado. Hay una serie de frases largas, hay un aspecto de expresiones de carácter complejo que están llenos de lo que se llaman participios y también hay lo que se conoce como unas cláusulas subordinadas y vamos a señalarlas para que usted las pueda marcar y usted pueda ver entonces qué es lo que está queriendo decir el contexto para que tengamos una idea qué es lo que el autor está tratando de plasmar. También este estilo característico de esta carta identifica cómo era que el apóstol Pablo se dirigía. También vamos a ver un aspecto conocido como esa terminología teológica que utiliza el apóstol Pablo en sus escritos. También vamos a ver aspectos como expresiones como muertos en vuestros delitos y pecados, como se puede notar en el versículo 1. También cuando se habla de transgresiones, como habla el versículo 5. También vamos a hablar de lo que es salvados por gracia en ese mismo versículo 5. También se habla de la gracia, como en el versículo 8, y también se habla de la fe en ese mismo versículo. Entonces, estos términos son de carácter fundamental para la teología que el apóstol Pablo está presentando porque son referentes a la salvación. También vamos a ver que el documento tiene lo que se llama contrastes y tiene también comparaciones. El apóstol Pablo le gustaba mucho emplear estos contrastes que eran bien marcados para resaltar lo que se llama la transformación de los creyentes. Ejemplos de ellos era cuando se usaba la frase de estar muertos a ser vivificados y a ser vivificados en este caso con Cristo. Y es interesante porque el apóstol Pablo no tan solamente presenta el estado pasado, sino también presenta la nueva condición que se está en Cristo. También vamos a estar viendo dentro de las oraciones complejas, vamos a ver que las mismas tienen estos elementos retóricos que nos van a ayudar a nosotros a ir describiendo cuál es el propósito del apóstol al presentar su intención en su escrito. Y es por eso que invitamos a cada uno de ustedes a que preste mucha atención a lo que queremos entonces resaltar. Como podemos ver en la plantilla, hemos hecho una serie de marcas y esperamos que pues la podamos entender lo mejor posible. Ustedes van a ver que hemos hecho una serie de indicadores. Por ejemplo, aquí no sé si este color es el color, algunos llaman magenta, me corrigen o me hacen un comentario y me corrigen cuál es el color correcto, pero todos estos colores aquí, cuando dice cuándo, en los cuales, entre los cuales, que, aún estando, con, para y son lo que se llaman cláusulas. Y vamos a ir trabajándolas poco a poco para ir conociendo qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo demarcar. Como también hemos presentado aquí términos que mencionan a la persona de Cristo, tanto en su nombre como en pronombre. Y lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y hay un aspecto interesante porque una de las preguntas
que queremos contestar está contenida en este versículo 8, la cual habla cuando dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Hay un punto y una coma y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, vamos a identificar ahí a qué se está refiriendo Pablo con esa declaración inicial, cuando inicia con una cláusula de propósito y a qué se está refiriendo con la misma. Por lo tanto, tenemos que ver entonces que cuando estamos trabajando con este tipo de oraciones de carácter que algunos llaman de carácter complejo, tenemos que ver que estas desarrollan lo que se llaman puntos teológicos y están puestos de una manera bien detallada. Ahora, queremos resaltar que hay dentro de este contenido, de este párrafo, aquí del 1 al 10, vamos a ver que vamos a encontrar repeticiones. Vamos a ver que hay repeticiones entre el versículo 5 y al 8. Es lo que también se llaman como las anáforas. Y vamos a ver cuando utiliza la expresión por gracia sois salvos. Ahora bien, también se utiliza lo que se llama el inclusio. Pablo utiliza este término en la cual son aspectos que comienzan y terminan con secciones con ideas de carácter similar para lo que se llama enmarcar sus argumentos, destacando lo que se llama la salvación por la gracia. Y es bueno que nosotros podamos entonces entender esos aspectos. Es importante también que podamos ver algo interesante y es que cuando estemos ahora entrando en análisis, vamos a ver cómo es que todos estos aspectos toman vigencia. Vamos a empezar entonces a ver cómo es que todos estos aspectos juegan una función importante. Yo le había dicho con relación a una serie de cláusulas. También le tengo que mencionar que también estas cláusulas tienen lo que se conocen como conjunciones subordinadas, que son las que mencioné y quiero corregir porque a veces es tanta información que a veces uno pues dice ciertos aspectos incorrectos, pero todos estos aspectos en los cuales entre los cuales que aún estando con son lo que también se le conocen como conjunciones subordinadas. Y las conjunciones subordinadas son palabras en las cuales introducen eso, cláusulas, que son de carácter dependiente o subordinadas, que no pueden estar lo que se llaman solas y que proporcionan información adicional sobre la cláusula principal. Por lo tanto, en la lectura que hicimos de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, vamos a ver cómo el apóstol utiliza una serie de conjunciones subordinadas para desarrollar su argumento sobre la transformación espiritual de los creyentes, escuche bien, por medio de la gracia de Dios, que es ese favor que Dios manifiesta. Entonces, vamos a verlos y usted y yo, si me pueden seguir a través de los versículos, sería interesante. Fíjese, en el versículo 1, usted y yo vamos a ver que habla diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí podemos notar entonces que utiliza aquí una cláusula en la cual esta cláusula es de carácter temporal y es esa que dice cuándo, en la cual describe el estado anterior de los creyentes. Entonces, ahí el apóstol Pablo ya comienza a elaborar su argumento. En el versículo 2 podemos ver algo interesante.
porque entonces dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando vemos en el versículo 2, vemos que esta expresión, en la cual es una conjunción relativa, en la cual se refiere a delitos y pecados, describe cómo los creyentes vivían antes. Por lo tanto, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el cual o el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí el apóstol entonces presenta esta conjunción en la cual es de carácter relativo, que se refiere a delitos y pecados en la cual aquellos creyentes que vivían antes sin Dios. Entonces, en el versículo 3 utiliza otra expresión en la cual dice entre los cuales, cuando dice también todos vosotros vivimos en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entre los cuales aquí también es una conjunción de carácter relativa que también se refiere a delitos y pecados, y aquí lo hace para presentar o describir el comportamiento pasado de los creyentes. Por lo tanto, estamos viendo cómo el apóstol va indicando a manera de argumento la conducta pasada. Y a través de esa conducta pasada está hablando de lo que señalamos anteriormente, la obra transformadora que Dios está haciendo y está realizando desde el día en que cada individuo de esa iglesia recibió a Cristo. Por eso Él está fomentando a través del documento una serie de aspectos en la cual describen lo que se llama esa transformación espiritual. Usted va a ver que en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Usted va a ver que aquí se introducen dos cláusulas también subordinadas, que dice que y por. Aquí el que introduce una cláusula que también es relativa, en la cual describe a quién, a Dios, mientras que el por introduce lo que se llama una de causa o una cláusula causal, que explica lo que se llama la razón de la acción de Dios. Por lo tanto, entonces vemos que cuando utiliza anterior el pero, que constituye ser una conjunción adversativa, que neutraliza lo que antecede para darle validez a lo que sucede, vemos que entonces indica que la misericordia y el amor de Dios es el que entonces juega un papel fundamental en ese proceso de transformación. Entonces, eso es lo que explica el apóstol Pablo. También vemos en el versículo 5 que dice lo siguiente, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después aparecen entre comas cubiertos, dice, por gracias sois salvos. Y tenemos que ver aquí lo siguiente. Aquí cuando dice aún es una especie de concesión sobre el estado en el cual estaban los creyentes. Como también cuando dice estando significa
cómo era la forma temporal en que se encontraba. Indica entonces que ya esa vida no es así, porque al estar en Cristo ocurre una transformación y hay una nueva identidad. Ahora, en el versículo 6 se utilizan también otras conjunciones subordinadas, en la cual se utilizan con el conector y, cuando dice y juntamente con él nos resucitó, entiéndase con Jesucristo, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús, o entiéndase con Cristo Jesús. Entonces, usted va a ver que ese y dice coordina, y en la cual conecta dos acciones que Dios ha hecho. Y es importante porque es el trabajo que Dios realiza. Y también quiero indicar que hay un aspecto que no mencioné, y es que también hay otro aspecto subordinado que es con, en la cual introduce la compañía que viene siendo Cristo Jesús. Y si ustedes lo pueden notar, creo que está, sí está marcado aquí, en magenta, está marcado aquí, que dice con, en la cual indica entonces que participa, hay una compañía en la acción. Y es importante ver cuán importante la persona de Jesucristo está en el proceso. En el versículo 7 se utiliza la expresión para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí podemos notar lo siguiente: para, que es esta conjunción subordinada, vemos en ella que presenta una cláusula en la cual es una de carácter final, porque explica lo que se llama el propósito de la acción de Dios. Porque dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y aquí es importante porque la gracia de Dios no es una que es limitada, no es una que es de carácter temporero, sino que es abundante. En el versículo 8 inicia con otra conclusión en la cual dice, ¿por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí el por qué, la conjunción subordinada, porque introduce lo que se llama un causal, una cláusula causal que explica la razón de la salvación. Y entonces podemos ver también que se utiliza pues, que el pues también introduce una cláusula de carácter explicativo sobre la naturaleza del don de Dios. Y aquí el don de Dios se está refiriendo a la salvación que Dios otorga. Esa salvación a través de esa gracia, de ese favor. La fe constituye ser el medio. Por lo tanto, el individuo, al escuchar la palabra de proclamación, ya que tiene, como en el latín se llama, ese sensus divinitas, ese sentido de la realidad de la divinidad. La palabra tiene como capacidad de hacer que el individuo pueda entonces afirmar la realidad de Dios, como también la palabra tiene la capacidad de
confrontar al individuo con su realidad existencial, llevándolo a la toma de una decisión. Ahora, el individuo determina el aceptar o rechazar esa oferta. Ahora, es importante indicar que el individuo, al reconocer su condición existencial, al afirmar la realidad de Dios, eso también indica de que tiene una clara convicción de la realidad de un Dios que conoce su vida y un Dios que tiene la intención de salvarlo. Por lo tanto, queda a determinación de este individuo aceptar o rechazar. Por lo tanto, este individuo tiene la capacidad de decidir. Entonces, ¿qué hace la proclamación? Le deja saber la intención de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando en el versículo 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, está queriendo indicar que la fe constituye ser el medio para recibir esa salvación que Dios la otorga como regalo. Ese regalo es el resultado de un favor no merecido. ¿Por qué? Porque Él dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí? Cuando dice, no dice estos, dice esto. Y aquí se está refiriendo a toda la declaración. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, refiriéndose a que la determinación constituye ser que la salvación es un regalo que proviene de Dios y que nosotros somos los que aceptamos ese regalo o lo rechazamos. No está hablando de que Dios otorga fe. No está hablando de que la fe se le otorga a algunos y a otros no. No está hablando de una gracia de carácter previniente. Está hablando de una gracia que es abundante. Esta gracia es una gracia de carácter salvífica. Una gracia que es salvífica porque desde la intención de Dios en la eternidad es que el hombre pueda recibir y abrazar esa salvación. Por lo tanto, le deja saber que el hombre no tiene capacidad mediante sus acciones alcanzar esa salvación con sus propias manos, con sus propias habilidades. Por lo tanto, el ser humano depende entonces de Dios para alcanzar esa salvación. Y la única manera que el individuo puede alcanzar esa salvación es reconociendo la obra redentora de Jesucristo. Y al reconocer esa obra de redención, esa persona está aceptando y afirmando que solamente Dios en la persona de Cristo es el único que lo puede salvar. Por lo tanto, esa fe es una afirmación, como también es un estado de reconocimiento que sale del individuo. Por lo tanto, ese sentido de la realidad de la divinidad es algo que ya Dios ha puesto desde que el individuo nace, pero se afirma en la vida del individuo a través de la proclamación. Pero no es algo que Dios hace de manera selectiva para algunos y otros no. No, es para todos, porque todo ser humano que viene a la existencia de este mundo, Dios ha querido dar manifiesto de esa gracia abundante. Esa gracia abundante no es de carácter previniente, es de carácter activo, para que todo aquel que cree en la palabra del Evangelio de salvación pueda recibirla. Continuamos entonces, porque en el versículo 9 dice, no por obras,
para que nadie se gloríe. Entonces, ¿para qué? Aquí introduce lo que se llama una cláusula final. Y esa cláusula final lo que hace es que explica el propósito de no ser salvos por mérito propio. En otras palabras, lo único que usted y yo aportamos para nuestra salvación son nuestros pecados. Y eso no son méritos. Es nuestra incapacidad de poder nosotros darle a conocer a Dios que somos incapaces de poder alcanzar nuestra propia salvación. No podemos. Por lo tanto, el reconocimiento de nuestra incapacidad nos hace entonces entender que hemos perdido esa conexión con Dios. En el versículo 10 habla diciendo lo siguiente: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí, ¿por qué? Es una conjunción subordinada en la cual explica la razón de nuestra creación en Cristo. Por lo tanto, es una cláusula de carácter causal en la cual indica que en Cristo ahora alcanzamos esa nueva identidad. Ese para que aparece también ahí introduce lo que se llama un aspecto final que explica el propósito de ser creados en Cristo. Como también cuando dice las cuales, en la cual este aspecto relativo se refiere a buenas obras y explica su origen. Y después dice, ¿para qué? Introduce un aspecto final que explica el propósito de las buenas obras preparadas por Dios. Y esto es interesante porque si logramos ver cuál es lo que Dios está queriendo plasmar, podemos entonces ver qué es lo que el apóstol Pablo le está queriendo decir a sus destinatarios dentro del documento. La pregunta es, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en todo este argumento desde el versículo 1 al 10? Es interesante porque es una de las preguntas que nosotros formulamos al principio para poder trabajar el pasaje. Y lo que podemos encontrar cuando observamos todo esto es que vemos cómo el apóstol Pablo quiere enfatizar lo que se llama el contraste entre la antigua condición del creyente antes de conocer a Cristo y su nueva vida con él. Entonces se puede ver cómo resalta la gracia de Dios como la fuente de la salvación, mostrando cómo los creyentes han sido transformados de estar espiritualmente muertos a ser vivos en Cristo. Todo por la misericordia y el amor de Dios. Por eso es que cuando usted desglosa el pasaje, usted va a ver que del versículo 1 al 3, usted va a ver la antigua condición que era la muerte espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo describe a los creyentes como muertos en delitos y pecados, en los que solían vivir antes de conocer a Cristo, en la cual esta muerte espiritual los hacía seguir el curso del mundo en que vivían bajo la influencia de Satanás y cumplir los deseos de la carne y de la mente. Y como consecuencia se estaba viviendo alejado de Dios y se estaba bajo la ira o el juicio divino, al igual que el resto de la humanidad. También se puede ver entre los versículos 4 y 5 algo interesante, la intervención de Dios, que es lo que se conoce como la vida en Cristo. Por eso es que cuando inicia, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que amó a los creyentes, los vivificó juntamente con Cristo, a pesar de su condición de la muerte espiritual. Fueron hechos ahora vivos por la gracia de Dios.
Y se ve como el apóstol Pablo enfatiza que esta transformación no es por mérito humano, sino enteramente por la gracia divina. Entonces, en el versículo 6 al 7 habla de un aspecto importante, habla de la exaltación con Cristo. Porque entonces los creyentes no solo han sido vivificados, sino que también han sido resucitados y sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, esta exaltación tiene lo que se llama un propósito. Y ese propósito es mostrar en los siglos venideros, entiéndase, generaciones futuras, algo importante, las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con los creyentes. Esto demuestra y afirma lo que se llama el increíble alcance de la gracia de Dios y su plan eterno de redención. Por lo tanto, podemos entonces ver ya desde el versículo 6 y 7 que la gracia no es algo que es de carácter previniente, es algo de carácter abundante y que ya el Dios de la Biblia lo ha de manifestar en la vida de los seres humanos. Por lo tanto, es de carácter constante. Ahora, también hay que ver que en el versículo 8 o 9 los creyentes no solo han sido vivificados, sino que también han sido lo que se llama resucitados y sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esta exaltación tiene un propósito y es mostrar en los siglos venideros, y vuelvo y repito, las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Entonces, esa gracia, y estoy repitiéndolo nuevamente, ¿por qué? Porque tenemos el concepto de pensar de que estamos hablando de la fe como un don. No, aquí se está hablando de la gracia, un favor no merecido de carácter abundante. Ahí es que entonces tenemos que ver que en el versículo 8 y 9 la salvación es por gracia mediante la fe. Por eso es que el apóstol Pablo reitera que la salvación por gracia mediante la fe y no por obras. Entonces, esto lo que asegura que nadie pueda gloriarse de su salvación, ya que esto es gratuito por Dios, no algo que se pueda ganar, no es algo que se pueda merecer. Y este punto es de carácter crucial en la enseñanza de Pablo, ya que establece lo que se podría decir que la salvación es un acto de Dios. Entonces también tenemos que ver que la fe es el medio, por lo tanto el individuo la ejecuta. Habíamos indicado anteriormente que el ser humano ya nace con un sentido de la realidad de Dios. Y déjenme decirle, Calvino decía que el ser humano tiene lo que se llama un sensus divinatis, lo que se llama un sentido de la divinidad. Pero antes de Calvino, ya el apóstol Pablo hablaba con que ya las cosas creadas indicaban la realidad de un Dios. Por lo tanto, le daba testimonio la naturaleza al ser humano de la realidad de un Dios en la cual sobre él giraban todas las cosas. La proclamación afirmaba la realidad de Dios en la vida del hombre, como también confrontaba al hombre con su realidad existencial.
Y esa confrontación hacía que el hombre tomara una decisión. Mediante la proclamación se evidencia la gracia abundante de Dios para salvación. Cada vez que Dios llega a la vida del individuo, siempre llega con gracia abundante. En el versículo podemos ver el versículo 10. En el versículo 10 tenemos que ver lo que se define como la nueva creación en Cristo. Por eso es que Pablo afirma en los creyentes que son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que anduvieran en ellas. Lo cual significa que aunque las obras no salvan, son un resultado natural de una vida transformada. Y esta obra prácticamente es lo que nosotros llamamos los frutos, en la cual dan testimonio de la obra transformadora de Jesucristo. Los creyentes que son creados para vivir de una manera en la cual reflejan la obra de Dios en hechos. Es por eso que Efesios, el capítulo 2, versículo 1 al 10, el apóstol Pablo lo que quiere es que los creyentes entiendan la magnitud de la obra transformadora que Dios ha obrado en sus vidas. De estar muertos en pecados y ahora estar vivos en Cristo, resucitados y exaltados con Él. Y esta obra de transformación constituye ser un regalo de Dios y no un resultado de nuestras propias acciones. Somos una nueva creación. Los creyentes estamos llamados a vivir una vida nueva y las obras que nosotros manifestamos actualmente son la evidencia de esa obra transformadora en Cristo, reflejando la gracia y el poder de Dios en la vida diaria. Por lo tanto, tenemos que entender que es lo que el apóstol Pablo está queriéndole afirmar a los de la iglesia de Éfeso. Y eso mismo que el apóstol Pablo quiere afirmar es lo mismo que Dios demanda ahora a la iglesia presente a que nosotros manifestemos. Esperamos que esta información nos ayude a traer claridad en lo que el apóstol quiso presentar en cuanto a lo que el documento que él trajo a la iglesia de Éfeso y sobre todo la intención de Dios a través de el apóstol. Bendiciones a todos y nos veremos en otra ocasión.